de los futuros directores del servicio exterior probablemente le va a costar mucho más despegar, porque esto requiere un compromiso del alto nivel. Prácticas para Chile, si no hubiera tenido el apoyo en su época del ministro de Hacienda, del viceministro de Hacienda, de las empresas, probablemente hubiera quedado como una simple idea. Entonces, creo que como última reflexión y basado en esa experiencia personal, me parece que es muy importante que Diplolab sientan los, yo digo estudiantes, pero sientan los futuros diplomáticos, los estudiantes y quienes participan del proyecto, que hay ese apoyo, que hay esa confianza, de manera que esto sea un puntapié inicial que me parece extraordinario y que el día de mañana este laboratorio sea un gran productor de ideas para la política exterior chilena. Muchas gracias, Jorge. Creo que con esto damos, con estas dos intervenciones, la del director y la de Jorge, tenemos el marco conceptual. Quisiera, antes de pasar a dar el desarrollo a este programa que tenemos, quisiera simplemente destacar las ideas que se han planteado en ambos expositores o en esta inauguración. Se han dado a entender que la idea de la diplomacia y la creatividad, por alguna razón que queremos explorar también, no está vinculada a la diplomacia, no está vinculada a las relaciones exteriores o a la política exterior. Y Jorge ha señalado bien los desafíos y ha sido muy diplomático en decir desafíos, y por qué no decirlo directamente, limitaciones que existen por alguna razón que también deberíamos explorar, porque en el sector público vemos que la innovación y la creatividad como que nos pasa por el lado, ¿no? Como que todo el desarrollo tecnológico, en economía, de la ciencia, en otro tipo de pensamiento, pasa por el lado, y eso es lo que queremos romper con este Diplolab, que desde esa perspectiva, este es un proyecto pionero, este es un proyecto emprendedor, y gracias, Jorge, por darnos mucho ánimo en seguir adelante. La verdad es que las nuevas generaciones de diplomáticos y diplomáticas son muy emprendedoras y no tienen miedo a hacer cosas, a ser doers, más que a ser practitioners, y asumir los riesgos, unos riesgos que son mayores comparativamente en el tiempo con los anteriores. Quiero también aprovechar, antes de seguir con el curso de este programa, de saludar a todos los colegas que se nos han sumado. Veo a Magdalena, a Pablo Mesa, también tenemos desde otras latitudes, a nuestros colegas que están en Europa, a Rocío que está en Tel Aviv, a Andrés Nivaldo Pérez, que lo ve ahí, Antonio Correa, muchas gracias. También veo a varios embajadores que los saludaremos oportunamente. Ahora, en lo que sigue es bastante esquemático. Estamos muy contentos de tener a Gonzalo Arena, a Constance Fleet y, por cierto, a Román Josif. Van a ser ese el orden en los cuales vamos a escuchar. Ojalá nos traigan buenas ideas. Queremos hacer buenas ideas, queremos pensar fuera de la caja, queremos salir de nuestra zona de confort. Estoy muy contento de presentar a Gonzalo Arenas, quien es periodista y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster con distinción cum laude en Asuntos Internacionales de Sciences Po de París. Fue director de Relaciones Internacionales de CONICYT y asesor de diversas instituciones gubernamentales como Corfo. También trabajó como consultor de instituciones internacionales en Mali y Libia en materias relacionadas con migraciones y acceso a la salud en la África subsahariana. Actualmente es director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Talca. Estamos muy contentos de tener este componente regional. Estamos muy contentos que la Academia Diplomática tiene una visión equilibrada y la cual somos bastante inclusivos y queremos seguir esa misma camino, incluyendo a representantes de universidades regionales, en este caso una universidad regional muy destacada que hemos visitado, como dijo el director hace muy poco, que nos ha impresionado grandemente, como es la Universidad de Talca. Gonzalo, te doy la palabra entonces para tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias, don Sergio, por la presentación. Muchas gracias a la Academia por la invitación, por la visita que hicieron hace poco. Lo disfrutamos, la verdad, que mucho nosotros también de esa visita. Y muchas gracias por esta invitación y felicitaciones. Y Sergio, ya que fuiste el que lanzó la idea, digamos, y al embajador González por seguirla, y a don Pedro Yace también, que hemos conversado muchas veces este tema, pero yo creo que esta idea de un laboratorio diplomático, de un laboratorio para las ideas diplomáticas, es fundamental en este siglo, porque estamos viviendo transformaciones que se van a acelerar. Voy a hacer
presentar, ahí sí un segundo. Estamos viendo transformaciones que ya se han mencionado, pero que van a acelerar y que muchas veces la diplomacia y la ciencia, a su vez, han visto por líneas separadas, digamos, y que inevitablemente se están juntando. Aquí, sí, ¿se ve perfecto? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, voy a poner ahí el timer para cumplir con el tiempo. Aquí solamente yo quería hablar un poco sobre la relevancia que puede tener la ciencia para la diplomacia en el próximo siglo. Como saben, yo he estado trabajando, como mencionó Sergio, los últimos 15 años en el cruce entre ciencia y relaciones internacionales en diferentes instancias y en diferentes lados y latitudes. Y por eso me he hecho muchas preguntas y hemos analizado y desde las diferentes posiciones y ahora desde la Universidad de Talca hemos seguido esa reflexión y avanzando. Aquí tienen una imagen que es obvia para los chilenos ahora. Es obvia en el sentido que ya la han visto muchas veces, que la Cancillería lo ha puesto como imagen de Chile, digamos, en todas las presentaciones, en todas las conversaciones, y esta es una foto del Observatorio Paranal en el norte. Y esto la quería mostrar porque es probablemente uno de los ejemplos clave que tiene nuestro país en el cruce entre ciencia y diplomacia, pero fue hecho hace mucho tiempo. Es un inicio de una conversación que empezó en los años 50 y que siguió desarrollando, pero que ha tenido unos resultados extraordinarios y que ha permitido un desarrollo, primero posicionar al país en un lugar único, como lugar destino, sea turístico, sea científico, para la observación de los cielos, pero también ha permitido un desarrollo científico único en la historia del país. Sin estos observatorios, en Chile nosotros no tendríamos los 5 doctorados que hay ahora en diferentes universidades para la astronomía, no tendríamos los cientos de astrónomos que hay en Chile trabajando y no tendríamos este polo de atracción para los científicos para venir a Chile a hacer astronomía. Y eso partió por una discusión obviamente científica, pero también por una discusión diplomática, digamos. Y aquí la Cancillería en su momento tuvo una muy buena mitad y logró la instalación de estos centros únicos a nivel mundial. Y como dijo el embajador González, el DiploLab viene a explorar respuestas. Y para explorar respuestas, yo diría que es necesario hacerse preguntas. Entonces yo les voy a hacer varias preguntas a lo largo de la presentación. Y aquí yo siempre tenía una pregunta con estos observatorios. Estos observatorios son inversiones de billones de dólares en un país extranjero. Mi pregunta es cómo la Cancillería, cómo Chile, desde las relaciones internacionales, desde la estrategia de relaciones internacionales, podría fundamentar, apoyar y promover el financiamiento de una base científica chilena en el extranjero que cueste millones, cientos de millones o billones de dólares. ¿Cómo lo justificaríamos desde Cancillería? Y estos observatorios también nos permiten mirar hacia atrás, es la luz que viene de hace mucho tiempo, pero también tenemos que mirar hacia adelante, hacia dónde vamos. Y aquí tenemos un ejemplo claro. La pandemia, esta es una fotografía de un fotógrafo chileno, de las primeras fotos que salieron de Wuhan, y la pandemia, ya voy a pasar rápidamente porque está claro que es un desafío científico, médico, pero también es un desafío diplomático a nivel mundial. Y aquí nuestra Cancillería hace fundamental en el acceso a las vacunas en el proceso de negociación, pero más allá de eso se requiere de una diplomacia y de un trabajo en relaciones internacionales cruzado con la ciencia de forma muy intensa. Las vacunas que nosotros estamos teniendo ahora, la vacuna de Pfizer, de Moderna, que uno dice qué suerte que tuvimos una vacuna ahora, qué suerte. Esas vacunas empezaron en su desarrollo al mismo tiempo que se estábamos discutiendo la instalación de los observatorios en Chile, hace más de 50 años. Ahí empezó la investigación y ahí se fueron dando los primeros avances en el ARN mensajero que estamos ahora usando, digamos, en el día a día en el mundo entero. Entonces aquí la pandemia, que ya venía avisada hace tiempo, que iba a venir una pandemia, ahora ya sabemos que es factible y ya sabemos también que tendremos otras pandemias. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es difícil de saberlo. Y aquí mi pregunta, de nuevo, es ¿qué hubiese pasado con el sistema mundial,
con la organización mundial si la pandemia hubiese sido un poco más letal que la pandemia actualmente. ¿Cómo habría reaccionado el sistema internacional? ¿Cómo habría reaccionado nuestro país? ¿Cómo habrían sido los desafíos internacionales si la pandemia hubiese sido un poquito más mortífera que lo que es ahora? Otro ejemplo, obvio también, el cambio climático. Y aquí hay un artículo del Foreign Affairs que dice que el sistema internacional no está preparado, ¿ya? No está preparado porque está basado en una multiplicidad de pequeños países y estamos enfrentados a un desafío global que requiere de la coordinación intensa de todos los países. Entonces, aquí el autor propone, digamos, una diplomacia planetaria, donde vayamos más allá de los países individuales y buscamos de verdad la forma de poder enfrentar este desafío que es global y cuya solución no puede ser por países, sino que tiene que ser global. Entonces aquí, de nuevo, un gran desafío porque la presión del cambio climático solamente va a aumentar, digamos. Entonces aquí, más allá de las COP, más allá de acuerdos, digamos, cómo nuestra diplomacia va a ser muy activa en este frente porque se van a requerir muchísimas coordinaciones. Otro ejemplo, acá el metaverso que lanzó Mark Zuckerberg hace poco, que para muchos podría ser como digamos, una idea loca de Mark Zuckerberg o un upgrade de Internet o de Facebook que no tiene mucha relevancia, pero aquí tiene mucho más poder y potencial de impacto y que puede ser recargar, digamos, el impacto que ya han tenido las redes sociales en nuestra vida, en los diarios, en la prensa, en la industria de la música, en la industria del cine y en todos los efectos que ha tenido las redes sociales hasta ahora, que además son bien jovencitas, digamos. Facebook, Google y esos que damos por sentado ahora tienen 15, 20 años a lo más y ya han cambiado el mundo. Entonces, ¿cómo van a seguir cambiando el mundo? Y aquí algunas líneas. Aquí, como ven, Barbados ya está abriendo una embajada en el metaverso. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo Chile podría abrir una embajada en el metaverso? ¿Cómo sería esa embajada en el metaverso? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su foco? ¿Cuál sería su objetivo? ¿Cómo se relaciona? ¿O cómo obtenemos embajadas en diferentes metaversos? Porque van a haber metaversos diferentes. Hay de Facebook, hay de Microsoft y hay una multiplicidad. Entonces aquí la diplomacia está viendo, digamos, aquí una alternativa para meterse al metaverso. Otro ejemplo, que decía, bueno, metaverso, ¿qué puede ser? Digamos, pero aquí un pedazo del metaverso, de uno de los metaversos, que se llama Decentraland, un pedazo de esa tierra digital virtual se acaba de vender por $2,5 millones. Una tierra virtual que está alojada en un computador y que ya está teniendo, digamos, esos precios para comprar, digamos, por parte de una empresa privada. Digamos. Si sumamos eso al mercado de los non-fungible tokens, que son otros $7 billones, aquí hay otra. Mi pregunta acá es, Chile, que ha basado su desarrollo económico de los últimos 20, 30 años en tratados de libre comercio para exportaciones materiales, ¿cómo vamos a adaptarnos a este mundo digital y a este comercio digital que está sumando? Digamos, donde no van a haber aduanas, no van a haber fronteras, pero va a ser un comercio de billones y billones de dólares. Otro ejemplo del impacto que puede tener justamente Internet, aquí es una pelea digital que ya están teniendo hace mucho tiempo las grandes potencias. Aquí está una noticia de hace poco, Israel e Irán se están enfrentando nuevamente en el ciberespacio. Es una pelea que ya partió hace más de 15 años con el Stuxnet, pero acá ahora están en un impacto civil bien claro. En Irán con el acceso a las bombas de benzina y en Israel con la publicidad, digamos, con la puesta al público de información privada, digamos, de redes sociales. Es un tema totalmente nuevo, se está cambiando, pero es un desafío gigantesco para la diplomacia del siglo XXI. Aquí, siguiendo con Israel, digamos, aquí es lo que dice Yuval Noah Harari, que todos conocen, pero aquí él está diciendo que hay una nueva guerra fría digital y que tenemos una cortina de hierro, que ya no es de hierro, sino de silicio, que divide China y Estados Unidos en base a dónde se van los datos, ¿ya? Y hace una pregunta bien interesante aquí al final, que es si todos los datos de un país, sean los datos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, los datos de todos los miembros de ese país, están
yendo a una empresa, a otro país, ¿seguimos siendo un país independiente o ya somos una colonia de datos? Para mí es una gran pregunta. Otro ejemplo, transformándonos, pasando a otra área, aquí todos conocen CRISPR. CRISPR, digamos, es básicamente un copy-paste para los genes, que nos da un poder gigantesco, inimaginable hasta ahora, de poder alterar, como dice la descubridora que tuvo el premio Nobel hace poco, Jennifer Doudna, que dice que podemos transformar radicalmente e irreversiblemente la biosfera donde vivimos. Y que para eso, para guiar esa potencial, necesitamos tener guías internacionales. Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar como país en un debate que es profundamente tecnológico y científico, donde estamos discutiendo la capacidad de modificar genéticamente a individuos o animales o virus con un impacto global potencial? ¿Cómo nos vamos a posicionar como Chile en esa conversación? ¿Ya? Entonces, aquí solamente voy a cerrar con esto. Estos son algunos ejemplos de desafíos globales, que según un think tank ahí en Suiza, tienen 3 características. Una es que tienen una dimensión científica dura. Ya son temas, y yo creo que les mostré acá, que son temas que tienen mucha ciencia. ¿Ya? Que van más allá de las fronteras nacionales. ¿Ya? No hay fronteras ni para la pandemia, no hay fronteras para Internet, no hay fronteras para el cambio climático, no hay fronteras para la modificación genética, no hay fronteras para muchos de los temas que nos tocan hablar. Y las fronteras son parte de la esencia de la diplomacia desde Westfalia. Entonces, ¿cómo nos vamos abordando un siglo y desafíos que trascienden y que vienen a confrontar la base misma de la diplomacia de los últimos siglos? ¿Ya? Y además que no tienen ningún país ni ningún grupo de país, al final lo puede resolver por sí solo. Entonces, ¿cómo vamos a desafiar y cómo la Cancillería y cómo el DiploLab, en este caso, puede ser parte de la conversación que vamos a tener que tener como país? ¿Ya? Yo creo que me estoy pasando, así que llego hasta acá. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias. Yo creo que ahí hay varios elementos que tú has mencionado. La idea del metaverso, toda esta virtualidad que se nos viene encima, que ya es una realidad y que incluso tiene, por así decirlo, un valor de mercado, como tú lo has señalado. Y por otra parte, quisiera también destacar todo lo que he mencionado sobre la astronomía y la capacidad que Chile ha desarrollado para emplazar en nuestro territorio lo que se llama más o menos una cifra del 70% del tiempo de observación astronómico aquí en nuestra patria. ¿Ah? Y en eso es importante tener presente que estas cosas no suceden de la noche a la mañana, no suceden por un momento eureka, sino que son parte de una política de Estado, de una política pública que se llama política exterior, donde los diplomáticos han tenido una incidencia importante, fundamental, diría yo. Me recordaban que en la antigua DIPESP, esta participación burocrática, si ustedes quieren, del pasado, que ha tenido una gran participación en atraer. A estos son tiempos muy largos, en los cuales la diplomacia siempre ha estado presente y quizás precisamente porque la acción diplomática se realiza con reserva, con prudencia, quizás no es tan visible. Hay muchos otros ejemplos como el Visa Waiver, los Work and Holiday, son programas que ha concretado la diplomacia y que tal vez deberían tener ahí un made in el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque son marcas que, como son procesos muy largos, quizás se pierdan el tiempo la autoría o quizás también el apoyo sustancial que se ha brindado. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que hay varios otros elementos ahí que nos hacen meditar y van en la misma dirección en que estamos. Y yo paso a presentar y dar la bienvenida a Constance Fleet, que también es una rareza, es una rareza tenerla acá porque ella es ingeniera industrial eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es directora asociada de Innovación e Ingeniería de la misma universidad.
Y también es directora ejecutiva y profesora del curso de Ingeniería, Investigación, Innovación y Emprendimiento, y cofundadora y miembro del comité ejecutivo del programa Brain Chile. Constance ha tenido un fuerte entrenamiento en metodologías del emprendimiento, tanto por Nodo DC1, Corps y Babson College. Y estamos muy contentos, es precisamente lo que queremos, hacer este cruce. Muy bienvenida, Constance, espero que para ti esto también sea tan novedoso como para nosotros. Muy bienvenida, te damos la palabra. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y Pedro por la invitación. Quiero aprovechar de saludar al embajador González y a las autoridades de gobierno y universitarias y miembros de la Academia Diplomática que veo acá. ¿Se escucha bien el volumen o me lo pongo más cerca? ¿Se escucha bien? Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, entonces quiero agradecer la invitación a sumarnos a estos ciclos de conversación de DiploLab. Para nosotros en la Escuela de Ingeniería es muy gratificante que los temas de innovación se aborden desde distintos ámbitos. Y esto es crucial porque la innovación no se refiere solo al invento mismo. La innovación es un invento que se transfiere a la sociedad. Requiere como ese acto de transferencia y realidad, porque la innovación no es una cosa que se queda guardada en un laboratorio, no es una idea, no es un papel, sino que es algo que es usado y tiene impacto en el entorno. De hecho, Bill Olet, que es un académico del MIT, define la innovación como una fórmula matemática, que es invención por comercialización. Es decir, si alguna de las dos cosas es cero, la multiplicación matemática da cero. O sea, no hay invención, o sea, innovación si no hay invento, y no hay innovación si no hay comercialización o transferencia. Entonces, finalmente, lo que quiere decir Bill Olet es que es un requisito que el invento, la idea, llegue a la sociedad para que sea considerado una innovación. Y esto es súper importante, porque por lo mismo, para lograr la creación y la transferencia, es relevante y necesaria la participación de muchos actores en el proceso, como para lograr esa transferencia efectiva, no solo los inventores. Y no traje una presentación, sino que les quería contar un par de experiencias que tenemos en la escuela para ejemplificar en lo que me quisiera centrar un poco ahora, que es en la formación de este comportamiento emprendedor que permite la transferencia y que permite entonces que la innovación salga del cajón del laboratorio y se transforme en una innovación que llega a la sociedad. Entonces quiero ejemplificarlo con un caso bien cercano que vivimos el año pasado y que refleja la importancia de estar conscientes y preparados para abordar los espacios de oportunidad de la innovación. En marzo del año pasado, 2020, nos golpeó todo súper fuerte la pandemia y rápidamente fue muy clara la necesidad urgente de colaborar. En pocos meses quedó en evidencia la gran capacidad de las universidades de contribuir al país con soluciones para aportar en las distintas aristas afectadas, desde temas sanitarios, sociales, económicos. De hecho, colaboraron en las mesas de gobierno. Y entonces, a partir de nuevos desarrollos tecnológicos o del reenfoque y reuso de tecnologías que ya estaban desarrollándose en la academia, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, como un ejemplo, esto debe haber pasado también en distintos lugares, en el primer semestre logró generar más de 20 soluciones innovadoras tecnológicas para apoyar el manejo de la pandemia y la reactivación del país. En un semestre, 20 soluciones transferidas, desde kits de detección del COVID, equipos para la desinfección, tecnologías para mejorar el tratamiento, métodos para el monitoreo de las condiciones de ventilación, que permitió, de hecho, hace poco la reapertura del sector de restaurantes y eventos, entre un montón de otros ejemplos. Entonces, esto nos demuestra la posibilidad de impactar cuando se genera sintonía y alineación de los intereses de distintas partes, como cuánto nos costó mucho alinear al sector público, privado y académico para lograr esta transferencia. Y cuando nos vimos sumergidos en esta emergencia, esta urgencia, donde se alinearon intereses, fluyó mágicamente, increíblemente, y en un semestre logramos desarrollar un montón de transferencia. Entonces, en este proceso de esta pandemia y de este aporte de las universidades, participaron muchas personas, desde académicos, estudiantes, gestores tecnológicos, que juegan un rol muy clave en esta transferencia, empresas, participó el sector público, etcétera. Y así nos damos cuenta que es tremendamente importante tener una sociedad preparada para innovar, una sociedad capacitada
porque innovar es parte de la naturaleza humana y contar con profesionales que puedan llevar estos procesos de manera efectiva lleva a grandes resultados, facilita los procesos. Entonces, lo que les quería contar como experiencia es que además del fuerte énfasis de vinculación con el medio que ha tenido la Escuela de Ingeniería en los últimos años, donde se ha reforzado mucho esta tercera misión, hemos hecho una apuesta bien firme porque todos los estudiantes de pregrado deben formarse con competencias transversales de innovación. Todos. Esto ya no es un objetivo, es una apuesta de que independiente de qué rol tengan en el futuro, si quieren ser emprendedores, pero si no quieren ser emprendedores y quieren trabajar en organizaciones tradicionales, públicas o privadas, es clave contar con competencias para enfrentarse a escenarios cambiantes, que es lo que mencionaba el embajador González en el inicio. Son escenarios inciertos, cambiantes más que nunca, la tecnología ha acelerado los cambios de escenario. Entonces, para poder llevar a cabo proyectos viables y sostenibles, es necesario formar en estas competencias, independiente de qué rol tengan. Por ello, hace 8 años la escuela implementó un nuevo plan de estudio, y en particular se creó este nuevo curso del cual estoy a cargo, que es un curso obligatorio para todos los estudiantes de pregrado. Lo toma cada semestre 450 estudiantes de las distintas especialidades de ingeniería. Es un curso incómodo porque los sumerge a todos en una experiencia lo más realista posible de emprendimiento científico-tecnológico, en la cual de manera práctica aprenden comportamiento emprendedor, aprenden a identificar una oportunidad en un contexto dado, aprenden a analizar el entorno, les enseñamos a utilizar el método científico para plantear hipótesis y salir del edificio a entrevistar a stakeholders. Ellos entrevistan a muchas personas para responder hipótesis. Se aprenden a plantearse hipótesis también para responder dilemas sociales o éticos o inciertos de cosas que no saben. Se plantean dudas y salen a responderlas. Aprenden técnicas para hacer procesos creativos, para diseñar soluciones factibles e innovadoras. Aprenden a construir modelos de negocio y formas de transferencia para que los proyectos sean viables. Como les dije antes, si no hay transferencia, no hay innovación. Entonces, cuando tú piensas un proyecto, no basta solo con la idea, sino que tienes que pensar en todos los elementos que permiten que esta idea sea una realidad. Y eso es muy complejo entender cómo se inserta la idea en un entorno, cómo es deseable para los que estén interesados en ella, cómo es factible, cómo se encaja en una cadena de valor, etc. Y aprenden a comunicar de manera efectiva y persuasiva sus propuestas de valor. Y esto es sumamente importante porque muchas veces también la innovación se pierde en el mensaje y no llega porque no es comunicada de manera efectiva, así que también trabajamos eso. Es un proceso súper intenso, los saca a los estudiantes de su zona de confort, pero no tengo dudas de que esto ha permitido formar profesionales atentos, alertas y preparados para vincular sus disciplinas, que luego son disciplinas de distintas áreas de la ingeniería, con el entorno, con este entorno cambiante. Entonces ellos tienen competencias que los preparan para poder transformar o adaptarse a responder los cambios en sus disciplinas. Ya llevamos más de 5.000 estudiantes que han hecho este curso, han vivido este proceso, han desarrollado más de 1.000 proyectos innovadores de base científica tecnológica. Algunos incluso se han constituido como empresas reales, aunque no es el fin y el objetivo del curso. El objetivo es formar profesionales, pero aún así igual hay equipos que han querido seguir más allá con sus grandes ideas. Y durante este proceso los estudiantes han aprendido mucho sobre ellos mismos y sobre el otro. Han aprendido mucho sobre liderazgo y sobre trabajo en equipo, sobre resiliencia y motivación. Hay que tener mucha resiliencia para seguir empujando estos proyectos. Y sobre la importancia de escuchar y de comunicarse claramente. Entonces yo creo que incorporar la práctica de estos temas en la formación profesional de diplomáticos es súper relevante. Primero, bueno, por la evidente gran oportunidad que surge de desarrollar innovaciones diplomáticas o nuevas formas de hacer diplomacia, como este mismo DiploLab, que en sí mismo también es una innovación. También es tremendamente relevante, creo, porque les da la posibilidad de ser actores claves en los procesos de innovación. Como les comenté,
no es un juego en solitario, la transferencia necesita la participación de varias personas, ya sea identificando oportunidades que conecten organizaciones internacionales, por ejemplo, o apoyando la articulación de procesos de transferencia tecnológica internacional. Por ejemplo, en el último tiempo, Chile se ha posicionado como un referente en energía renovable, en energía solar especialmente, por la presencia de muchos recursos de radiación solar, y eso ha generado una industria de servicios en torno a las plantas solares con innovación chilena, y que esto es un referente de vinculación y estrategia que puede en fondo crecer y desarrollarse en el futuro. También es súper relevante esta formación por la posibilidad que tiene el cuerpo diplomático de crear redes de colaboración de I+D, de vincular con talento, laboratorios, empresas, gobiernos. Y por último, porque ustedes tienen también una plataforma para posicionar estratégicamente Chile en la negociación de temas de innovación. Sí. Luego, cuando llega la hora de hacer estas negociaciones, es necesario como poder llegar en una buena posición para la negociación. Entonces, la exposición que tiene el cuerpo diplomático a diversas culturas, a diversos actores y temas, les da una posibilidad única de identificar las oportunidades que pueden aportar al país. En el mundo del emprendimiento, esa persona que se mueve entre redes desconectadas tiene una gran ventaja para innovar, porque usualmente con las redes sociales esto como que se han profundizado, que las redes empiezan a aislarse como nodos por separado. Y aquel que tiene la ventaja es el que conecta estas distintas redes y que puede resolver el problema de una red con el conocimiento de los recursos de otro. Y eso es un rol súper relevante que tienen. Entonces, al tener las competencias y las capacidades para detectar oportunidades, para enfrentarse a la incertidumbre, permite aprovechar esta posibilidad muy valiosa que tienen de conectar redes desconectadas y de permitir así que fluya la innovación. Entonces yo creo que justamente iniciativas como DiploLab, que fomentan las conversaciones de estos temas con diversas miradas, permiten a los profesionales estar preparados con mayor información y estar alerta para aprovechar las oportunidades y dar un siguiente paso. Yo espero que en estas sesiones de conversatorio hablemos de los temas de ciencia también, que no quise como profundizar ahora, pero de cuáles son los temas de ciencia en los cuales se está avanzando para tener una ventaja competitiva, pero también en los temas de formación. Cómo formarse para ser resiliente, para tener este comportamiento emprendedor. Así que me alegra mucho que avancen con esta innovadora iniciativa y espero que sea el inicio, además, de muchas colaboraciones, que la ciencia llegue ahí para quedarse y la innovación también. Muchas gracias, Constance. La verdad es que me gustaría, antes de pasar a Román, Joseph, del Laboratorio de Gobierno, me gustaría rescatar algunas buenas ideas que tú mencionaste que van en la dirección correcta. Gracias por ese reconocimiento a este DiploLab, que es en sí una idea bastante innovativa. El hecho de tenerte acá, a ti acá hoy, ante la Escuela de Ingeniería, hablando en un ambiente académico diplomático, eso es extraño, ¿no? Es un comportamiento que no tiene antecedente histórico. Por lo tanto, ahí ya tenemos una primera idea. Quisiera destacar también que, así como ustedes han hecho modificaciones en la malla académica, nosotros también, a través de este taller que es experimental y que tiene un ámbito temporal acotado, lo queremos transformar también en un curso de la malla de la Academia Diplomática. Y quisiera también destacar lo que tú mencionaste, la idea de que el proceso innovativo tiene que ser colectivo, o debería ser colectivo, que hay que salir de la zona de confort, que es un tema importante para los funcionarios públicos, no es menor. Y la idea del valor, tú hablaste de la creación de valor. En el caso del sector público, creo que ese valor siempre tiene que ser un valor social, no es un valor eminentemente privado, sino de ser eminentemente social. Y es lo que piden las escuelas de gobierno más prestigiosas en el mundo, y en general las universidades piden también a sus postulantes tener algún tipo de antecedente dentro de su currículum de creación de valor social. Y lo otro que mencionaste es saber escuchar. To be a good listener is an asset, como le gustaba decir a
o conyugal a la actual directora de la OMC. Saber escuchar es un valor y a veces falta. Y con esto quiero dar la palabra a Román Josic, que está por acá, que también es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, y tiene más de 10 años dedicado a los temas de innovación y emprendimiento. Los últimos 6 años ha estado enfocado en la innovación pública, siendo parte del equipo del laboratorio de gobierno, y desde el año 2018 se desempeña como director ejecutivo de esta institución al alero del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y en este rol participa del Comité Ejecutivo de Modernización del Estado y ha liderado diversos proyectos de transformación del sector público en Chile. Y yo quisiera darte la bienvenida, Román. Sé que estás conectado desde más allá de nuestra frontera, y te agradezco el tiempo, sé que estás en el extranjero, te agradezco mucho el tiempo. Román, cuéntanos, yo quiero ser un poco provocativo contigo porque trabajamos los dos en el ámbito público. Cuéntanos las limitantes que decía Jorge Saad, ¿no? Las limitantes, él habla de desafíos, yo veo que son limitantes. La verticalidad, ¿no es cierto? La verticalidad que existe aplasta muchas veces la creatividad, la jerarquía también, la falta de reconocimiento, la ausencia de meritocracia y reconocimiento de las buenas ideas. Son limitantes, son desafíos. ¿Cómo lo podemos? ¿Existe? ¿Hay cabida para la creatividad y la innovación en el sector público? ¿Por qué no es tan visible? ¿Por qué no creamos valor social? ¿Por qué no se reconoce también o se crean estos espacios de manera menos espontánea y más dirigida? Muchas gracias, Román. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muy buenas preguntas. Vamos a tratar de responder algunas de ellas a través de esta presentación que tengo para ustedes. Agradecer nuevamente al embajador González, agradecer al embajador Ollarse por la invitación también y por el espacio de generar una instancia nueva, como ustedes bien ya lo decían, que integre dos conceptos que pueden parecer separados o pueden parecer que no están totalmente combinados, pero en el día de hoy, después de una pandemia, después de todo lo que hemos vivido los últimos 2 años casi, tenemos que entender que son aliados absolutos. O sea, diplomacia sin innovación sería entender, digamos, que las relaciones, digamos, multilaterales se congelan en el conocimiento de un minuto o de una época en particular. Y innovación sin diplomacia sería entender que vivimos en unas especies de islas y la verdad es que hace bastante tiempo ya que vivimos en una aldea absolutamente globalizada. Y en el caso del sector público esto no es distinto. El sector público es una entelequia compleja. En el caso chileno somos más de 850 instituciones públicas, si sumamos al gobierno central, municipios, empresas públicas, universidades estatales y otro tipo de organismos públicos. Y por ende somos un gran conjunto de instituciones que nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a las personas. Y es justamente ese el eje central de la innovación en el Estado que al menos como laboratorio de gobierno venimos promoviendo hace ya casi 7 años y es parte de lo que les voy a contar brevemente y que muestra un camino, muestra experiencias concretas con resultados y muestra también algo que mencionaba Constanza, que es que se pueden instalar nuevas capacidades, nuevas prácticas, nuevas herramientas cuando obviamente lo haces con métodos que cambian la manera de hacer en el día a día de cualquier organización, sea pública, privada, del tercer sector, etc. Así que rápidamente voy a compartir pantalla. Espero que se vea porque yo los voy a dejar de ver. Si alguien me puede mencionar si se ve. Sí se ve. Buenísimo. Y en ese sentido la innovación pública no existe porque sí, no es un objetivo en sí mismo. La innovación pública está al servicio de mejorarle la vida a alguien. Y eso es parte de lo que hemos entendido en el laboratorio de gobierno estos años y sobre todo enfrentando en los últimos 2 años 2 crisis complejas, ¿cierto? El estallido social con todas sus dimensiones políticas, culturales, económicas y sociales y también la pandemia con sus mismos efectos y que combinados en el caso de Chile hacen quizás una tormenta perfecta para el sector público, donde se hace una presión ciudadana por mejores respuestas de política pública.
para que el Estado responda de manera resolutiva a problemas cada vez más complejos, y en ese sentido hemos entendido que las crisis, la única manera de enfrentarlas de manera efectiva es innovando, porque si no nos pasan por encima, y porque también las crisis son en sí mismas una tremenda oportunidad para innovar y para combinar justamente invención y llevarla al mercado, llevarla a la aplicación, sean o no comercializables, y quizás en el caso del sector público muchas veces no lo son, porque son bienes públicos, pero acá la clave es que salgan de la oficina de los ministerios, salgan de la oficina de los policy makers, ¿cierto? Y lleguen directamente a la atención a público, a las sucursales de los servicios públicos o a la interacción directa entre la interfaz del Estado y los ciudadanos. Y es ahí donde aparece un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la implementación, y tiene que ver con la gestión ya más permanente o la operación, que es muy importante, de las innovaciones públicas o de la gestión pública, que en base a lo que hemos aprendido, y no en base a teoría, sino que al aprendizaje experiencial de estos años en el laboratorio de gobierno, se orienta en base a 5 principios. Y estos 5 principios de innovación pública son, primero, ya lo decíamos, las personas al centro. Y esto no es solamente, digamos, palabras de buena crianza, sino que es entender que cuando uno está desarrollando política pública, está diseñando nuevos servicios en el Estado, tiene que entender quién los va a recibir, ¿cierto?, el usuario final, pero también quién los va a entregar. Por ende, los funcionarios públicos son parte de ese proceso de innovación pública de manera protagónica, con un enfoque multidimensional, y esto es muy relevante quizás para la diplomacia. Ya no podemos trabajar de manera, digamos, aislada a nivel de disciplinas, por ejemplo. Si trabajamos solo ingeniero, un problema y una solución, vamos a tener una solución de ingeniero. Si hacemos lo mismo solo entre abogados, vamos a hacer soluciones de abogados. Probablemente si hacemos un análisis solo entre diplomáticos, vamos a tener probablemente un sesgo desde la diplomacia. Es crítico, y esto no lo inventamos en el laboratorio de gobierno, lo entendieron en Silicon Valley hace 40 años, como la diversidad de disciplinas, de orígenes culturales, de miradas, digamos, incluso ideológicas, permiten tener una mirada mucho más integral, mucho más completa de la realidad, y que luego nos permite, obviamente, aplicar metodologías de co-creación, de participación colaborativa, que desde la evidencia, desde los datos, en un siglo donde si no ocupamos los datos estamos perdiendo valor, es como dejar de ocupar un recurso que está ahí disponible. Datos que obviamente a través del proceso experimental, del proceso de innovación, se generan en los pilotajes, en el prototipado, en la interacción con los usuarios, nos permiten justamente orientar la implementación de buena manera, ¿cierto? Y esto es muy importante porque muchas veces, y nos ha pasado en la conversación con otros laboratorios de gobierno, los laboratorios se quedan en la parte inicial de la experimentación y pierden el foco en que la innovación existe cuando hay algo implementado. Una innovación en salud pública existe cuando hay alguien en algún CESFAM que la está recibiendo. Entonces acá en políticas públicas no tenemos que perder nunca de vista el impacto. ¿Cómo lo hacemos para poder desarrollar y llevar a la práctica estos principios de innovación pública? Tenemos un modelo de innovación pública que hemos ido evolucionando en el tiempo y que la verdad ha sido bastante reconocido a nivel internacional, y eso es parte también de esta lógica de conectar diplomacia con innovación pública. En este caso hemos podido generar una informal, yo diría, red de laboratorios de gobierno a nivel internacional. No tenemos quizás una gobernanza macro donde haya algún organismo multilateral, que sería muy interesante que eso sucediera, pero por el momento se generan estas relaciones bilaterales, multilaterales, descentralizadas, que nos han permitido de alguna manera exportar este modelo de innovación pública que cuenta con 3 grandes elementos. Un servicio de consultoría ágil que nos permite explorar y solucionar problemas públicos prioritarios de distintas índoles: vivienda, salud, servicios sociales, impuestos. Una red de innovadores públicos que nos permite conectar a miles de funcionarios públicos, pero también a personas que están fuera del Estado, con las nuevas capacidades, con las nuevas disciplinas, con herramientas del diseño de servicios, de la ciencia de datos, de la ciencia de comportamiento. ¿Para qué? Para conectar y generar redes para innovar, insisto, descentralizadamente, entendiendo que el laboratorio de gobierno no tiene el monopolio de la innovación en el sector público y tampoco pretende tenerlo, y en esa misma lógica poder entrenar a nuevas personas y visibilizar nuevo talento a través de una red, insisto, descentralizada.
Y por último, lo más reciente, donde hemos estado desarrollando también quizás otro producto de exportación no tradicional a nivel de servicios públicos, es el índice de innovación pública, que no es solamente un instrumento de medición de capacidades para innovar en el sector público, enfocado específicamente, o la unidad de medición son servicios públicos, no ministerios. ¿Por qué servicios? Porque son los que interactúan más directamente con la ciudadanía. Y este es un servicio de cara a los servicios públicos que mide esas capacidades, pero que también el laboratorio orienta la mejora continua. Cómo vamos haciendo crecer ese músculo de innovación que es crítico, y este índice ya está siendo replicado en otros países de la región, y perfectamente el día de mañana podría ser un índice que se transforme a nivel global. Este modelo de 3 partes que nos permite implementar innovaciones, descentralizar enfoque y medir y orientar capacidades más institucionales está acelerando la transformación del Estado, y es un aporte obviamente que nos toca hacer en este caso desde el laboratorio de gobierno. Y algo de lo que preguntaban, bueno, nosotros nos tomamos de 3 imperativos para hacer lo que hacemos. Ser eficientes con el uso de los recursos públicos. Hemos visto cómo la pandemia nos ha hecho gastar miles de millones de dólares para enfrentar una emergencia. Esos recursos no son ilimitados, la billetera fiscal va a estar cada vez más presionada y necesitamos hacer un uso muy, insisto, eficiente y eficaz de cada uno de los pesos de los contribuyentes del presupuesto fiscal. En segundo lugar, y algo que quizás hemos conversado menos hoy, generar confianza. Estamos en un minuto en el país y quizás a nivel global, o al menos en lo que son las democracias de Occidente, donde está quebrada la legitimidad y la confianza del Estado frente a los ciudadanos y tenemos que recuperarla. Y también tenemos otro imperativo que tiene que ver con la coordinación. En el Estado, si no hay coordinación, dado que somos tantas instituciones y que a veces nos sobreponemos en roles, si no nos coordinamos bien, si no coordinamos bien el back office, el front office, la interacción con la ciudadanía va a ser muy mala, va a ser de mala calidad. Y hoy la gente espera que, así como yo puedo pedir una hamburguesa, digamos, desde el celular y me llega en 30 minutos y el servicio es de gran calidad, las personas esperan que en el Estado los servicios funcionen de la misma manera, y es un imperativo, yo diría, moral que así sea. ¿Y con qué nos enfrentamos? Bueno, parte de lo que ya adelantaba el subdirector, con rigideces estructurales que tienen que ver con la orgánica del Estado, diseñada por siglos, con bajas competencias, porque no hemos entrenado en las nuevas habilidades del siglo XXI a los cientos de miles de funcionarios públicos, con falta de incentivos. Tenemos una carrera, yo diría, funcionaria bastante precoz, y también con resistencias internas que son muy típicas del sector público, pero también de grandes organizaciones, mega organizaciones, digamos, internacionales, también tienen el mismo problema, donde se generan islas internas de poder, donde los famosos mandos medios son los más resistentes al cambio porque pierden estas mismas parcelas de poder. Y lo que hacemos nosotros en este caso, con esta lógica ágil de trabajo, es entrar con soluciones validadas, prácticas sostenibles, acompañamientos. ¿Para qué? Para mejorar la productividad de las instituciones y que eso mejore la calidad de los servicios de cara a la ciudadanía. Rápidamente, esto lo hacemos a través de una metodología que es iterativa, que es ágil, que nos permite en pocos meses llegar a soluciones muy concretas. Y acá es clave mezclar agilidad con experimentación. Un enfoque de gestión ágil de proyectos con un enfoque de experimentación basado en el usuario. Y acá 3 ejemplos muy cortitos que probablemente algunos van a ser más familiares. 3 innovaciones públicas muy concretas en las cuales colaboramos como laboratorio. Subsidio al empleo, un desafío gigantesco, cientos de miles, millones de empleos perdidos a raíz de la pandemia, la crisis de empleo más grande en los últimos 30 años, y había que enfrentarla, digamos, con un desafío de la implementación de un subsidio histórico, más de 2.000 millones de dólares para un subsidio al empleo que pretendía llegar a más de 1 millón de trabajadores, y quisimos entenderlo junto con el Ministerio de Hacienda, del Trabajo y otras 6 organizaciones del Estado como un servicio, no solamente como el depósito, digamos, la parte económica del subsidio, y no solamente como un producto, sino como un servicio de principio a fin, que atendiera de muy buena manera a las pymes, sobre todo con un gran enfoque en pymes, y a los trabajadores que se ven beneficiados, en una lógica de coordinación y colaboración entre distintas agencias, diseñando este servicio digital de principio a fin con esta lógica experimental de testeo, de co-creación, e implementarlo de forma holística, entendiendo las distintas capas, cuál es la estrategia, a quién queremos llegar, cómo esto utiliza los datos de mejor manera para que el servicio sea más eficiente, etc.
Y esto lo fuimos diseñando pensando en los usuarios. Por eso se creó ya desde el inicio dos distintos beneficios. El subsidio regresa para quienes ya venían con el beneficio de la Ley de Protección al Empleo y el subsidio contrata para contrataciones nuevas. Al mismo tiempo fuimos entendiendo qué hacía interactuar a las empresas y a los trabajadores con un subsidio al empleo, cómo esto tenía un preservicio, un servicio y un postservicio, y cada una de estas capas tiene puntos de contacto, tiene posibles quiebres que hay que evitar, tiene acciones que en este caso el prestador de servicio, el Estado, tiene que preocuparse de que funcionen de muy buena manera. Y hay funcionalidades que son para distintos tipos de usuarios, para las empresas, para trabajadores, que son parte clave del proceso de diseño e implementación. Y al mismo tiempo entendimos que esto tenía que tener un modelo de integral de atención que integrara, digamos, distintos tipos de canales virtuales y no virtuales y que lo hiciera de una manera muy resolutiva. Esto lo fuimos trabajando con cientos de funcionarios públicos de distintas organizaciones, del IPS, de Impuesto Interno, de la AFC. ¿Para qué? Para poder integrar esos procesos, esos datos de cara a tener una plataforma que fuera responsiva, que fuera elástica, que como básico higiénico que no se cayera si tuviera mucha demanda y que como resultado ha tenido más de 1 millón de subsidios entregados, el 99% de las consultas respondidas y lo más relevante, y esto es un indicador quizás que nos tiene que hacer pensar cuál es el nuevo estándar de servicio público. Más de 80% de satisfacción de usuarios. Cuando hemos mostrado esto, por ejemplo, en ICARE a grandes empresas, nos dicen que eso incluso es muy por sobre lo que tienen servicios digitales como podría ser Falabella u otros tipos de e-commerce. En este caso, un servicio enteramente digital, pero con un modelo de atención omnicanal que ha permitido, insisto, recuperar más de 1 millón de empleos con la satisfacción correspondiente de pymes que ingresan al sitio, ven que es sencillo, que utiliza un lenguaje claro, que te permite en un solo lugar responder todas tus consultas, que tiene precargados, por ejemplo, si eres un restaurante, una pyme en el Quisco, los 10 trabajadores que tenías congelados en la Ley de Protección al Empleo, todo eso es utilizando los datos, coordinando y haciendo carne todos los principios de innovación pública que ya les decía. Otro ejemplo donde hay una colaboración, en este caso público-privada, fue el desarrollo del WhatsApp Mujer, donde nos dimos cuenta al inicio de la pandemia que venía aumentando violentamente la violencia contra la mujer a raíz del confinamiento. Esto también generaba una disminución en las denuncias porque básicamente el tener un teléfono, digamos, no silencioso, como es el 1415, para poder hacer las denuncias respectivas, no era pertinente como solución para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y es ahí donde sale, en base a la investigación, insisto, muy veloz, en este caso fueron semanas, esto se implementó en un periodo de semanas, el desarrollo del WhatsApp Mujer, como una co-creación entre el Ministerio de la Mujer, el Laboratorio de Gobierno y Facebook Internacional, cada uno aportando obviamente su expertise, su granito de arena, y acá todo tiene que ver también con colaboración y con diplomacia. ¿Cómo podemos hacer? Y acá juega un rol vital la Academia Diplomática en la formación y la Cancillería en la implementación más diaria, que los servicios públicos podamos estar conectados siempre con empresas internacionales, con organizaciones públicas o privadas internacionales para desarrollar soluciones en conjunto. O sea, reinventar la rueda no tiene ningún sentido, menos en el siglo XXI. Y acá lo que hicimos fue desarrollar sobre la API, sobre el corazón tecnológico de WhatsApp Business en este caso, un nuevo servicio de atención silencioso, ya esa es la clave. La simpleza de esta innovación está en justamente entender que las mujeres víctimas de violencia necesitaban un canal silencioso, 24 horas, asincrónico, que tiene una cantidad de ventajas muy importantes a la hora de combatir la violencia intrafamiliar. Y justamente esto nos permitió implementar una serie de procesos bastante únicos a nivel internacional. Fuimos el primer país en el mundo, esto después lo copió Argentina y después lo fueron copiando otros países, en tener un WhatsApp para la mujer, para violencia intrafamiliar, donde utilizando también de nuevo los datos, utilizando inteligencia artificial, complementando eso con atención especializada de orientación emocional y también prioritaria de emergencia, se ha podido implementar, insisto, con una serie de procesos muy detallados y con un trabajo también de capacitación y de co-creación con los mismos funcionarios y funcionarias del Ministerio de la Mujer y el CERNAMEG, que llevan ya más de 1 año y medio operando este servicio y que ha permitido ayudar a más de 32.000 personas, tanto a mujeres víctimas o a testigos
que obviamente han utilizado este nuevo canal de atención a mujeres víctimas de violencia, que hoy se transforma en una política permanente, en un canal permanente del Estado en beneficio de las mujeres. Y por último, una transformación más institucional desde adentro, fue lo que trabajamos con FONASA, donde nos dimos cuenta ya hace algún tiempo, casi 4 años, cómo FONASA tenía un problema estructural de propuesta de valor y de atención, donde tenía desintegrada, digamos, los canales, donde tenía información, digamos, bastante heterogénea, perdón, entre los distintos puntos de contacto de la misma institución, presenciales, digitales, telefónicos, y no había claridad en qué nivel, digamos, de atención uno podía resolver los problemas. Y eso lo fuimos trabajando con más de 1000 funcionarios públicos, y acá el protagonismo de los funcionarios públicos es vital. Vital y muy, digamos, trascendental a la hora de también cambiar el mindset, la mentalidad, ¿cierto?, de los funcionarios, a la hora de también instalar nuevas dinámicas organizacionales, menos verticales, y acá tenemos que también repensar la diplomacia en una lógica mucho más horizontal, más descentralizada, más tecnologizada. Y en el caso de FONASA, tuvimos, insisto, más de 1000 funcionarios participando en esta lógica de concursos de ideas, de células ágiles de trabajo, donde rediseñamos el modelo de atención, donde también implementamos distintas innovaciones como son FONASA Resuelve para gestionar los casos complejos, como es la creación de un nuevo departamento de experiencia. Acá también rediseñamos el organigrama. Qué importante el reentender roles, qué importante el reentender, digamos, la orgánica de una institución, no solamente creando departamentos, sino que también funcionando otros, o implementando innovaciones del tipo de interoperabilidad entre FONASA y el Registro Civil, que nos permiten hoy que el trámite de inscripción de recién nacidos hijos o hijas de un afiliado de FONASA sea totalmente automático, ¿cierto? Esa es la cúspide de la transformación digital. O Elige Tú, que te permite, digamos, como afiliado FONASA que quieres interactuar con un prestador privado o público, poder hacerlo entendiendo dónde están los prestadores más cercanos a tu oficina, a tu casa, a tu lugar, digamos, de concurrencia. Y esto ha ido disminuyendo de manera importante reclamos y sobre todo los días de atención, ¿cierto? Pasar de 30 días de espera en un caso complejo a menos de un día. Y para ir cerrando, esto nos ha permitido entender que para poder desarrollar innovaciones sostenibles hay que acercarse desde distintos ámbitos. Ámbitos que tienen que ver con la estrategia de un servicio, con el servicio mismo, con la entrega de una propuesta de valor, con su modelo de atención, etcétera, con la operación, pero también con la organización. Y acá insisto, el rol de los funcionarios públicos es vital en ir entregándoles nuevas herramientas, nuevos enfoques y también nuevos espacios para poder experimentar, equivocarse al inicio con riesgo controlado y después obviamente acercándonos a las etapas de implementación. Y acá una invitación quizás, que a la red de innovadores públicos todos pueden participar, y para qué decir cómo a través de DiploLab podríamos hacer perfectamente, y acá lo dejo sobre la mesa, una comunidad virtual de innovadores en diplomacia, para que se sumen a estos ya más de, esta cifra está desactualizada, más de 19.000 innovadores públicos que son parte de esta red descentralizada, público-privada, donde estamos generando también nuevos perfiles funcionarios en distintas instituciones, con distintos cargos, con distintas jerarquías, que son parte de esta nueva lógica de hacer servicio público, y que en el caso del índice de innovación pública se dio bastante claro en esta medición, y paso rápido solamente para mostrarles esto, que es que en la primera medición que hicimos el año pasado nos dimos cuenta de que estamos muy bajo, digamos, el potencial que podríamos tener como sector público de casi 30 puntos sobre los 100 en capacidades para innovar. O sea, tenemos un largo trecho para recorrer, y más allá del tipo de institución que estemos mirando, sean pilares, centralizadas o nuevas, la verdad es que los promedios son bastante bajos. Hay algunos outliers, ¿cierto?, que se escapan, como impuestos externos, como FOSI, pero la verdad es que tenemos mucho que trabajar, y esto es lo más interesante. Donde menos hemos avanzado son en cómo hacemos de la práctica de innovación una rutina. Y para eso necesitamos procedimientos de innovación, procesos de innovación, coordinación interinstitucional, que nos cuesta incluso más que la público-privada, y estrategias y gobernanzas dentro de las instituciones para que la innovación se genere como una práctica. Y es acá, en estos 4 puntos donde las brechas son mayores, donde DiploLab puede, en este caso, hacer un tremendo aporte. Así que con eso me gustaría cerrar mi intervención y bueno, y terminar agradeciendo y dando, digamos, un mensaje de ánimo
y al mismo tiempo de realismo, que para llevar estas cosas a la práctica se requiere mucha energía, mucha decisión de las autoridades, y en este caso la veo y la felicito, y también, creo yo, mucha participación de los funcionarios públicos y también del entorno que está fuera de las bordes del Estado, para que a través de esa colaboración podamos generar un tremendo impacto desde la innovación pública. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Román. Muy provocativa también tu presentación, muy esquemática. Yo quisiera rescatar algunos conceptos, como la idea de la eficiencia fiscal. Creo que eso es importante, es un concepto que no solamente se aplica en el sector privado, sino también, como lo ha demostrado también la pandemia, es posible avanzar una eficiencia en nuestro sector público. La confianza en el sector público, ¿no? En el gobierno, en el sector público, eso es vital, es clave para el diseño, por una parte, y también para la implementación de las políticas públicas, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros implementamos políticas públicas. Lo que estamos viendo acá, si podemos ser innovativos, creativos, en el diseño y también, como tú lo dijiste, en la implementación. Y en ese caso, rescato también la palabra experimentación e implementación. Yo trataba, mientras tú hablabas, yo trataba de imaginarme si nosotros podríamos hacer lo mismo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque nosotros no podemos experimentar, digamos, en las relaciones internacionales. Imagínate que a alguien se le ocurre experimentar con las relaciones con Argentina, por decirlo, o con un vecino. O vamos a experimentar a ver qué va a pasar con las relaciones con China si nosotros, en vez de hacer A, vamos a hacer C o Z. ¿Te das cuenta? Cuando las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas se basan en la previsibilidad. Cuando el actor cambia, te cambia el juego, eso produce desconfianza. Pero bueno, esas son preguntas que me fueron haciendo a raíz de tu presentación. Muchas gracias por los ejemplos prácticos, por la creación de valor social. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nos distingue, y eso es lo que nosotros vamos también a explorar en este taller de DiploLab, por primera vez. Ojalá esta idea del DiploLab también ayuda a los índices que tú creas, con un granito de arena, que facturarlo adecuadamente en tu presentación, es decir, mire, a mí me gustó mucho porque estuve, la gente, estos locos diplomáticos de la Academia Diplomática ahora inventaron el DiploLab y quieren aplicar la innovación y la creatividad también, no solamente en el sector público, sino en la diplomacia. A lo mejor eso ayuda al índice. Y yo quisiera con esto dar la bienvenida a 3 comentarios que van a hacer nuestras recientemente egresadas. Ayer tuvimos una ceremonia muy bonita. Es un rito, y como todo rito es formal, donde los alumnos de segundo año egresaron, estuvieron presentes la alta autoridad del ministerio, la subsecretaria les tomó el juramento de rigor, de servir a la patria, de defender los intereses nacionales, y estuvo también el ministro de Relaciones Exteriores, todo esto bajo la inauguración del director de la Academia Diplomática, el embajador Miguel Ángel González. Y yo tengo, por lo tanto, un cierto placer, orgullo de presentar a las 3 diplomáticas ya graduadas, y le voy a dar la palabra primero a Constanza Saravia, luego va a venir Arantxa Echeverría, y luego Lorena, que está Lorena Pérez Roa, y luego de esto le vamos a dar la palabra a nuestros expositores por 2 o 3 minutos para que puedan rescatar algo, y le doy la palabra entonces, y luego vamos a hacer el cierre. Sé que Jorge me dice que le íbamos a dar la palabra, si pudiera quedarse, si tiene otro compromiso. Jorge, aprovecho de agradecerte mucho tu presencia acá. Has visto que esto ha sido distinto, ha sido muy diferente a cualquier otro webinar. Muchas gracias, Jorge. Le doy la palabra a Constanza Saravia. Muchas gracias. Disculpa, Sergio. Me despido de todos los diplomáticos, los asistentes. Tengo un compromiso ahora a las 10:30, y felicitarlos por esta iniciativa, y como Universidad Católica y Centro de Estudios Internacionales quedamos a disposición para colaborar en lo que sea necesario. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias, embajador, por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, Constanza. Muchas gracias, subdirector. Aprovecho de saludar a todos los representantes, a las autoridades de la Academia Diplomática de Chile, a los embajadores presentes, a los representantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, no me queda más que agradecer las intervenciones que realizaron Constanza,
Gonzalo y Román, quienes nos han extendido una muy interesante invitación a reflexionar respecto a los desafíos que tenemos desde la diplomacia y también las oportunidades para ahondar en esta relación que se tiene que tener entre la diplomacia, entre la academia, entre el mundo civil y las instituciones que conforman la sociedad en general. En este sentido, tomo también las palabras de Constance cuando nos habla acerca de generar una mayor vinculación con el medio o con las instancias que desarrollen iniciativas asociadas a la generación del I+D, por ejemplo, y la repercusión que tiene también en la formación de los estudiantes en la academia, tomando en consideración también estos principios para que en el mundo laboral puedan desarrollar estrategias e iniciativas que en cierto modo puedan estar, o en realidad el desafío es que deban estar vinculadas con nuestra política exterior. Y me parece que eso es parte de uno de los desafíos y de las oportunidades que tenemos también desde la Cancillería. En particular, quisiera también quizás relevar la importancia que tiene el pensar, como dijo el subdirector anteriormente, fuera de la caja, o quizás tratar de tener una visión mucho más amplia para ver temas tan diversos como puede ser no solamente los temas científicos o tecnológicos, sino también qué sucede con la agricultura en nuestro país. Estoy viéndolo de manera muy detallada, pero cómo podríamos nosotros también aportar desde nuestra visión, desde nuestra política exterior, a la generación de procesos innovadores donde se pueda en este sentido vincular a la academia y a todo el desarrollo tecnológico que en estos nichos se genera. Cómo desarrollamos también estas transferencias tecnológicas, cómo es que se dan las transferencias tecnológicas para que podamos hacer este match y esta vinculación que finalmente contribuya a posicionar la imagen país de manera global y que permita también tener un nicho para nuestra diplomacia en este ámbito. Bueno, sin querer extenderme mucho y también dar la palabra a mis compañeras, quisiera finalizar solamente mencionar o relevar quizás la importancia que tiene la creación de valor social, como hablaba recientemente también Román. ¿Cuál es el rol que tenemos como parte del servicio público para desarrollar este tipo de iniciativas y de estrategias que puedan finalmente repercutir en una mejor calidad de vida para la ciudadanía, no perdiendo en ese sentido el contacto o la vinculación que tiene la diplomacia con la ciudadanía misma? Y en ese sentido también muy importante relevar la importancia que tiene la diplomacia ciudadana y cómo nosotros también aportamos herramientas para su desarrollo y en este sentido tener un mayor nivel de vida o mejor calidad de vida, hacer un aporte realmente para nuestro país. Y con esto quisiera finalizar, doy las gracias por tener la oportunidad de hacer esta intervención y nuevamente muchas gracias a todos los expositores. Muchas gracias, Constanza, por ese comentario. Le doy la palabra inmediatamente a Arantxa. Arantxa, por favor. Gracias, subdirector. Bueno, me sumo primero que nada a los saludos realizados por mi compañera Constanza. Bienvenidos a los embajadores aquí presentes, las autoridades de la Academia Diplomática, las autoridades de las diversas universidades y otros miembros de la sociedad civil. Bueno, me gustaría hacer un breve comentario respecto a la diplomacia desde un punto de vista de la innovación. En particular, me gustaría hacer el cruce con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ya sabemos, hay un objetivo que es el número 9, ¿cierto?, que se refiere a la industria, a la innovación, a la infraestructura, que en definitiva son un tremendo desafío para Chile. Como ya señaló, hay instituciones como por ejemplo Corfo, ¿cierto?, que permiten el diálogo y la colaboración, ¿cierto?, entre universidades, entre empresas y otros. Cuando Chile adopta esta Agenda 2030, se compromete, ¿cierto?, a movilizar ciertos medios y todos los recursos disponibles para poder implementarla. Y para poder implementarla se requieren de alianzas. Entonces se asume, ¿cierto?, que para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible no basta solamente con el trabajo de los gobiernos, sino también que haya sinergia, haya participación de instituciones tanto del sector público, del sector privado, de la academia, la sociedad civil organizada y también de la ciudadanía. En este mismo sentido, también los laboratorios como este DiploLab es una iniciativa bastante interesante, porque en definitiva permite instalar
capacidades novedosas. Como ya se señaló en estas presentaciones, innovar conlleva experimentar. Y como recientemente escuchábamos, la producción de nuevos proyectos o mejoras de ya proyectos existentes permite también fortalecer las comunidades y también ciertas redes de colaboración. Y aquí es un aspecto bastante importante en las relaciones internacionales. Estas redes de colaboración articulan a las personas, articulan a las organizaciones y en definitiva nos permite reunirnos en torno a objetivos comunes como son los ODS. En definitiva se potencian ciertas ideas, se potencia la producción. Con esto termino, me gustaría señalar y finalizar con la idea de que el multilateralismo necesita de que nos comprometamos, necesita que nos comprometamos de forma común, de forma universal. Y en definitiva también de eso se trata la diplomacia, el DiploLab, de diálogo, de cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Perdón, Arantxa, por esos comentarios. Le voy a dar la palabra entonces a la alumna de segundo año, ya graduada, Lorena Pérez. Muchas gracias. Ahí sí me ven. Muchas gracias, su director. Aprovecho de reiterar los saludos a las autoridades presentes. Y bueno, para iniciar, quisiera partir brevemente con un punto que mencionó la expositora Constance, que él mencionó que para generar innovación es necesario estar abiertos y preparados para ello. Entonces pienso que aquí la pregunta clave para nosotros es si efectivamente, como Cancillería, estamos abiertos y preparados para innovar o no. Y en este sentido me parece importante comentar que, por supuesto, puedo apreciar que la apertura existe y que, tal como se ha mencionado, este DiploLab en sí constituye una idea de innovación, una propuesta innovadora. Pero por otra parte también quisiera mencionar los desafíos o limitaciones que mencionó Jorge Saad. Y me parece que en este sentido el desafío organizacional sigue siendo un tema muy complejo. Innovar en el sistema público y dentro de un marco normativo que es más bien rígido y que pareciera que no se modifica a la par con la velocidad del mundo globalizado y con sus requerimientos, es un punto a abordar. Y en este sentido, por supuesto, destaco la labor del Laboratorio de Gobierno y el trabajo que realiza Román como un actor valioso y que desde adentro puede apoyar tremendamente los procesos de innovación y sobre todo acá en la Cancillería y en la Academia Diplomática, ya que no solamente tenemos que preocuparnos de generar nuevas ideas, que es parte de este nuevo DiploLab, pero también tenemos que lograr que estas ideas, tal y como se mencionó, se transfieran y sean puestas al servicio de la comunidad y en nuestro caso, sobre todo de nuestros connacionales en el extranjero. Y para ello se requiere entonces de este esfuerzo colectivo y participativo de co-creación. Finalmente, en esta misma línea, para finalizar este comentario, quisiera referirme a un punto que también mencionó Constanza, que parte de superar la barrera del desafío organizacional también tiene que ver con la formación diplomática. Y nuevamente quisiera destacar esta experiencia que nos comentó Constance con los estudiantes de ingeniería, en que los integran a un sistema incómodo de simulación de entrenamiento científico. Me parece que salir de la zona de confort es muy valioso, es muy interesante. Y este DiploLab nos ayuda entonces a salir un poco también de nuestra zona de confort, a ponernos un poco incómodos. Y creo que esta nos ayuda a desarrollar un actitud clave como diplomáticos del futuro, que es la creatividad. Muchas gracias, su director. Muchas gracias a las tres alumnas del segundo año, ya graduadas, pronto a pasar al servicio exterior de manera formal. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar 2 o 3 minutos, vamos a comenzar con Gonzalo, pero antes quisiera leer algunos buenos comentarios que se han registrado en nuestro canal de YouTube. Francisco Sangüesa dice, muy interesante. Eugenia Morales, excelente. Moira, excelente. Fundamental el rol del comunicador social y su impacto en las audiencias y en el espacio público. Saludos desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Moira también dice aplausos. Carmen de Gracia, excelente iniciativa, saludos desde la Embajada de Panamá en Chile, saludos. Diego Segovia, la innovación al servicio del usuario, crea confianza en la ciudadanía. Albert Vázquez, muchas felicitaciones por esta iniciativa, innovación más diplomacia.
Joaquín Beis, excelente intervención. Eso se refiere más o menos a la intervención de las 10:26 de esta mañana, no sé, supongo que será la de Román. Susana Zamora dice respecto a la agricultura, que menciona Constanza, es interesante el uso de CRISP en innovación, que mencionó también en la presentación de Gonzalo Arenas. Así que quería leer esa intervención antes de pasar a nuestro último bloque. Gonzalo, te doy la palabra. No, yo solamente agradecer, yo creo que las conversaciones confluyen y se juntan bien y demuestran que estamos en un contexto diferente. Ya no estamos en el mundo del siglo pasado, los desafíos no son los mismos, y estamos enfrentados a una diversidad de desafíos. La pandemia al final es solamente uno de los tantos desafíos que nos va a tocar enfrentar en este siglo. Sumado al cambio climático, sumado a un desafío de Internet, sumado a un desafío de computación cuántica, o de geoingeniería incluso. Ni siquiera lo mencionamos, pero de nuevo, ¿cuál es la posición que tendría un país como Chile frente a la decisión de ciertos países de hacer geoingeniería para enfrentar el cambio climático? ¿Dónde lo conversamos? ¿Cómo tomamos la decisión? ¿En base a qué analizamos esos datos? Las consecuencias que puede tener. Entonces, yo creo que la idea de un DiploLab tomando la inspiración del laboratorio de Glenn, me parece, como decía Román, que no hay que reinventar la rueda. Ahí hay un trabajo de varios años que ha sido muy bueno, que ha tenido un impacto muy claro, digamos, en cambiar la conversación dentro del Estado. Más los principios de innovación que mencionaba Constancia, tenemos un espacio, que es este DiploLab, donde tiene que haber el espacio, valga la redundancia, para nuevas ideas, para pensarlo, para crearlo, para darle una vuelta, porque como decías tú, Sergio, uno no puede llegar y decirle a los chinos voy a cambiar mañana toda mi política exterior para ver cómo me va. Pero tienen que haber espacio, porque aquí los desafíos son mayores y van a enfrentar la piedra fundamental de la diplomacia, que es el Estado-Nación, basado en su frontera, en la seguridad interior, en cierta base que es donde se construye la Cancillería y el rol de los embajadores. Entonces, frente a una multiplicidad de amenazas que no respetan esas métricas tradicionales del Estado-Nación, ¿cómo se posiciona la Cancillería y la política exterior de Chile en el siglo XXI? ¿Cómo se posiciona frente a preguntas que son difíciles, que no tienen respuesta clara ahora, pero que vienen acá en los próximos años, de a poco o muy rápido? Pero un comercio digital de billones de dólares para un país que tradicionalmente exporta materia prima, sólida, física, material. ¿Cómo nos posicionamos a eso? ¿Cómo hacemos tratados de libre comercio que permitan entrar al mundo digital con los productos digitales de Chile? Y así un sinfín. ¿Cómo nos posicionamos en una ciberseguridad que ya no es unas métricas de que no podemos conectar ciertas cosas al computador o tener un CSIRT a nivel gubernamental para intervenir en caso de... ¿Qué pasa si nos pasa como un Irán y un Israel, donde tenemos algún país que de alguna forma interviene físicamente, o sea, a través de infraestructura física en Chile? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación? ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo se posiciona Chile? Y esas son preguntas que son difíciles y cuyas respuestas no están claras. Entonces, para mí el DiploLab y la forma de pensarlo tiene que de a poco crearse. Y aquí, no, como dijo Román, hay mucha energía, se dice tiempo, pero hay que avanzar, porque las preguntas y los desafíos van a llegar y solamente se van a acelerar y potenciar. Y ahí también la ciencia es fundamental, porque muchas de esas preguntas necesitan todavía desarrollo científico para entender bien las consecuencias, o para posicionarnos, o para entender bien, digamos, qué posición tendría que tener Chile. Entonces, el diálogo con la ciencia, la diplomacia, de una forma, digamos, más innovadora y co-creativa de resolver los desafíos, yo creo que aquí estamos
en esta pequeña conversación, en este pequeño debate de un martes en la mañana, estamos probablemente sentando las bases de lo que debe ser la diplomacia de un país como Chile en las próximas décadas. Entonces, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones nuevamente por la iniciativa. Muchas gracias, Gonzalo. Muy amable por tus palabras. Y Constant, te doy la palabra ahí para que nos puedas compartir algunos takeaways, algunas pequeñas conclusiones. Gracias, Constant. Sí, algo que quisiera agregar en base a un comentario que creo que tú mismo, Sergio, dijiste de la dificultad de experimentar. Entiendo el punto de que en el fondo en algunos casos, a ver, las metodologías de innovación y emprendimiento en general animan a una experimentación como simple y rápida, pero efectivamente en algunos casos es más complejo que otros. Pero entonces, en esos casos, Eric Rice, que es el autor de un libro que se llama The Lean Startup Method, que es un libro que es bastante usado y que empujó una corriente bien fuerte con Steve Blank en California sobre cómo llevar el emprendimiento como con un método muy pragmático, con el método científico, etc. Él dice que frente a la incertidumbre que es propia de estos proyectos innovadores, lo mejor que se puede hacer es reducirla testeando con estas conversaciones 3 requisitos básicos: que sea deseable, que tu proyecto sea deseable porque resuelva un problema real y que a alguien le interese realmente esa solución, que sea factible, es decir, que se pueda llevar a cabo como en el contexto y entorno que hay, y que sea viable, que en el fondo lo hace para los proyectos de emprendimiento, pero que es que los recursos se pueden usar de una manera sostenible para que el proyecto sea viable. Y entonces, en el caso de ustedes, creo que lo que es súper relevante es desarrollar este músculo de conversación, no solo con distintas disciplinas, que es lo que decía Román, que me parece súper relevante, que no sean como ideas solo de diplomáticos entre diplomáticos, sino que también hablar con distintas personalidades. Si hay algo que hemos aprendido mucho en la universidad, al trabajar con los emprendedores, es como las distintas formas de conversar, que fue muy duro en un comienzo, porque son muy duros, muy pragmáticos y van muy al grano, pero uno va entendiendo las razones de por qué es esa forma. Entonces, súper bueno exponerse también a tener conversaciones con distintas personalidades, porque, por ejemplo, en el caso de los emprendedores, cuando se les presenta un proyecto, ellos insisten mucho en las clásicas preguntas, las W en inglés, que son como el why, el what, who, pero ¿por qué? ¿Por qué esto va a ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y insisten en el por qué hasta que uno trata de revelar una verdad y darse cuenta como cuáles son la solidez de los proyectos. Entonces, yo creo que desarrollar ese músculo de someter a entender los porqués con distintas miradas es un ejercicio súper bueno y que lleva a ser una experimentación no riesgosa, digamos, y bajar los riesgos y bajar la incertidumbre. Así que yo animaría a que conversen con muchas disciplinas distintas y que conversen con emprendedores también, emprendedores reales que van a insistir en esos porqués sin fin, hasta que les cierre y les cuadre como las razones fundamentales que hay detrás. Y para cerrar también quiero agradecer nuevamente la invitación, me parece súper buena la iniciativa y estamos muy dispuestos a colaborar desde comprender cómo acá hemos abordado la formación de las competencias emprendedoras, pero también desde las distintas montones de disciplinas y de centros de investigación que estamos desarrollando en distintas líneas. Así que están súper abiertas las puertas para ese vínculo. Gracias. Muchas gracias, Constant, por esos comentarios muy precisos. Gracias por los consejos. Yo te quiero dejar una solicitud que nos invites también tú allá a la Escuela de Ingeniería para que exista esta hibridación, para que exista esta combinación. Estamos muy dispuestos seguramente para los ingenieros va a ser muy extraño ver a los diplomáticos de carrera estar presentes ahí con nuestra idea. Hagamos ese ejercicio, hagamos esa simulación cuando tú quieras, ¿ya? Antes de darle la palabra a Román,
Quisiera también agradecer la presencia de algunos embajadores. Está el embajador Camilo Sangüesa desde Europa, también está Rolando Ortega desde España, tenemos la presencia del embajador Yiguren, de Pedro Yarce, de Eduardo Galvez, y en algún momento también estuvo con nosotros el gran embajador Adolfo Carafí, entre otras personas que se han conectado, y los colegas de acá, como el colega Tota, Nicolás Tota y María Luisa Carballo. Y hablando de darle la palabra a Román, me escribía recién nuestro colega Antonio Correa, que está en Hamburgo, y me decía que le hacía mucho sentido lo que decía Román, y que en el área consular, que es una parte de la diplomacia muy, muy importante, existe un gran espacio para avanzar en el valor, en la creatividad del valor social. Con esto, Román, te doy la palabra. Para tus 2 o 3 minutos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sergio, y efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que decías. O sea, una manera muy tangible en la cual uno podría vincular innovación con diplomacia es justamente en los distintos servicios consulares, donde de alguna manera el consulado de Chile en cada país del mundo viene haciendo como nuestro Chile atiende en la oficina, digamos, de servicio exterior, donde se integran distintos servicios y donde muchas veces, y esto lo hemos conversado también con Cancillería, hay una falta muy importante de herramientas para que esa interacción y esa integración de servicios sea real, y no sea solamente un buzón donde se reciben muchas solicitudes, muchas preguntas y muchas necesidades, pero después no hay una devolución correcta, o al menos al estándar que uno le gustaría. Entonces, quisiera agarrarme de esa oportunidad para decirles 3 cosas. Primero, que si está la oportunidad y se está entregando desde las autoridades, en este caso de la Academia Diplomática, la oportunidad de generar un espacio como DiploLab, los que están siendo parte de la formación y también los embajadores y los funcionarios de la Cancillería que nos están escuchando deben tomarse ese espacio, en el buen sentido de la palabra, de tomarse el espacio. Lo segundo es que esa toma del espacio debe hacerse a través de problemas y detección de problemas muy concretos. Entonces yo sugeriría también que las primeras actividades ya más concretas sean en base a problemas detectados y que se haga un proceso, digamos, de detección, de mapeo de problemas, luego de ranking de problemas. Ahí ustedes pueden definir cuáles son las variables más interesantes, si es la prioridad, por ejemplo, de la estrategia de Cancillería, si es el impacto ciudadano, si es la viabilidad, que muy bien mencionaba Constance, de abordar esas problemáticas, para poder trabajar unas 2 o 3 en los primeros meses, en el primer semestre. Y como tercer elemento, que está conectado obviamente con la existencia de este DiploLab, es que luego eso se pase por un proceso, insisto, de ideación y de testeo. Y que si bien en el caso de la diplomacia, tú lo mencionabas muy bien, Sergio, tiene particularidades y complejidades adicionales, no significa que no pueda, digamos, pasarse a través de este framework, sino que probablemente va a haber que ajustar ciertas teclas a la hora de quizás no, el tipo de testeo no va a ser en la vida real con un embajador de otro país o con una autoridad, digamos, internacional, pero probablemente sí se puedan hacer otro tipo de testeos, por ejemplo, como el role-playing, como por ejemplo, como el testeo en este caso de algunas herramientas digitales nuevas. Y para ir cerrando, creo que hay otro elemento que creo que es interesantísimo y que algo lo mencionaba Gonzalo. Estamos en un punto de inflexión que es probablemente el más interesante que hemos vivido como humanidad en los últimos siglos y que combina de manera muy intensiva una revolución cultural, diría yo, donde están mezclados todos los elementos de las redes sociales, de, por ejemplo, muy fuertemente y en buena hora, todo lo que tiene que ver con equidad de género, todo lo que tiene que ver con inclusión de la diversidad sexual y otros elementos que configuran, creo yo, una revolución cultural muy potente, al menos insisto, en Occidente, que yo creo que eso está presionando también al mundo más oriental. Hay una segunda revolución que es la digital y que nos está cambiando todos los hábitos y está cambiando las estructuras, digamos, de relaciones laborales, de relaciones comerciales, de, digamos, maneras de producir, y una revolución que tiene que ver ya más con la sobrevivencia del ser humano, que tiene que ver con la acción climática.
que es cómo cambiamos también, de nuevo, nuestros hábitos de vida, nuestra manera de producir, nuestra manera de relacionarnos, para poder estar, digamos, viviendo en este planeta por muchos siglos más. Y en ese contexto, los desafíos son planetarios. Entonces, si generamos soluciones aisladas, no nos va a ir bien con la resolución de los problemas. Y si generamos soluciones, digamos, conjuntas y que vayan mucho más allá de esta lógica de Estado-Nación, que dicho sea de paso está bastante obsoleta justamente por estas 3 revoluciones que se están dando al mismo tiempo, bueno, la diplomacia debiese ser una de esas piezas fundamentales para entender cómo resolvemos esos problemas y para resolverlos de manera muy concreta, porque si no, obviamente, vamos a tener graves problemas que van a ir intensificando, creo yo, problemas sociales que venimos arrastrando en las últimas décadas. Así que muy expectante lo que puedan hacer y quizás también decirles que bienvenidos a que el 2022 la academia como institución se pueda medir en el índice de innovación pública. Creo que va a ser también algo que puede reforzar esta nueva lógica dentro de la institución. Así que eso, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Román. Están acá los alumnos de primer año que ya pronto van a pasar a segundo año, así que ellos van a tener también el desafío, encantados de medirnos. Nosotros somos diplomáticos, pero también somos emprendedores. Ya este solo hecho lo está señalando, muchos han observado lo difícil que es hacer cosas nuevas en el ámbito público. Nosotros lo estamos haciendo acá y esta es una prueba, es la evidencia de que sí queremos hacerlo, que tenemos las ganas, los conocimientos. Podrán ser más débiles que el de ustedes, pero tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir aplicando esos conocimientos y la innovación a la función diplomática. Yo creo que ese es el desafío para nosotros. Así que feliz interactuar con ustedes las veces que sea necesario, aprender, y ojalá que ustedes también puedan aprender de nosotros, porque se sabe poco de la diplomacia de carrera. La gente sabe poco lo que hacemos. Lo mencionamos con lo que decía Gonzalo Arenas respecto a la astronomía, porque el emplazamiento del 70% del tiempo astronómico ha tenido lugar acá en Chile. Bueno, ahí hay una mano no menor de la diplomacia de carrera. Yo quisiera también agradecer a Verónica Barrios, que está aquí con nosotros, que siempre nos sigue, una seguidora del canal de YouTube de la CADE, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Bienvenida, muchas gracias, Verónica. Y quisiera darles a todos, entiendo que, si María Paz no me corrige, el director tenía una reunión importante, está en una comisión importante, por lo tanto yo quisiera, si no me interrumpe el director que está por ahí, yo quisiera agradecerle a todos, a Jorge Sá, que ya se nos fue, por sus palabras muy amables, por estas tremendas exposiciones que hemos tenido de Constance, de Román, de Gonzalo Arenas, con el importante componente regional y no tan regional, bastante global, la verdad. A todos los que han participado acá, a los alumnos de primer año, los segundos, a los que se nos han unido desde el extranjero, que lo trataba de mencionar, a los que nos han seguido con las preguntas y por las felicitaciones en nuestro canal YouTube, a todos les agradezco mucho. Nuevamente es un taller experimental, DiploLab, laboratorio de ideas diplomáticas, algo extraño, lo queremos aplicar, la creatividad, la innovación, queremos desafiar los límites, la cultura organizacional y queremos ir más allá, explorar, pensar fuera de la caja. Ya ustedes escucharon al director, quien señaló los trabajos en grupo, Pedro Yarse, del trabajo probablemente desde la ciencia, ¿no es cierto? ¿Qué podemos aprender de la ciencia a la diplomacia? Eduardo Galvez, el periodo... el paleolítico y el estado de naturaleza, ¿qué podemos aprender de ahí? Yo creo que mucho, ¿no es cierto? Desde el Homo habilis al Homo ergaster, el hombre de Neandertal, cuando habían varias especies de homus habitando el planeta. Nosotros pensamos que esto era lineal, ¿no es cierto?, la evolución humana, y no fue así. Y vamos a ver qué podemos aprender de eso. Sebastián Labra, que nos veo acá, el jefe del Departamento de Extensión y Difusión, sobre la revolución en agricultura. ¿Qué podemos aprender de ahí? Y yo también con esta idea más loca, también, o igualmente loca, de la física cuántica, a auscultar los misterios de la investigación, la observación subatómica y cómo podemos tal vez extraer algunas lecciones para aplicar a la diplomacia. Con esto les quiero transmitir que queremos salir de nuestra zona de confort, ir a otras ciencias o artes, ver lo que está pasando ahí y luego
hacer, ¿no es cierto?, la combinación, la colisión de ideas. Necesitamos colisionar ideas. Somos muy lineales, no le cuenten a nadie esto, pero los diplomáticos somos muy lineales con una cultura organizacional que a veces, por decirlo diplomáticamente, a veces no nos ayuda a ir más allá. Muchas gracias. Con esto damos por cerrado. Muchas gracias en nombre del director de la Academia Diplomática, de Miguel Ángel González, el embajador que ha apoyado esto al principio. Le agradecemos mucho. Síganos porque vamos a seguir en esto. Gracias. Adiós. Adiós. Felicitaciones. Gracias. Adiós.